Un saludo tengan todos ustedes, estudiantes del quinto de secundaria. Les habla el profesor Miguel Cárdenas. Vamos a realizar ahora la primera clase virtual de la cartilla educativa del Ministerio de Educación. ¿Ya? Indicarles a todos mis estudiantes que para realizar las actividades van a necesitar hojas BOM tamaño carta o también hoja cuadriculada tamaño carta y un archivador donde van a ir almacenando todos los trabajos que vayan a realizar. ¿Ya? No es necesario que copien todo lo que está acá en la cartilla, puesto que no tiene mucho sentido. Más que todo esto es una bibliografía para que ustedes puedan puedan esclarecer algunas dudas que tengan, todo esto. ¿Ya? Entonces, en las hojas van a estar básicamente actividades que vamos a ir desarrollando. Pero eso sí, debe estar el título. ¿Ya? Bueno, vamos a desarrollar el primer tema de química de quinto de secundaria, el cual tiene como título la estequiometría. ¿Ya? La estequiometría es uno de los temas fundamentales de la química para comprender varios fenómenos, ya sean las reacciones químicas, algunas relaciones que tienen dentro los reactivos y los productos de los compuestos químicos. ¿Ya? Asimismo, debemos tener un buen dominio de lo que es la formulación, nomenclatura inorgánica, así también el uso de una tabla periódica para poder realizar este tema que es de suma importancia para futuros temas que se vayan a desarrollar en el campo de la química. ¿Ya? Bueno, como primer punto de nuestra estequiometría, aquí tenemos una conceptualización en el cual dice: la estequiometría estudia la relación cuantitativa de los elementos reaccionantes y el producto que se genera en una reacción química. ¿Qué quiere decir? Tenemos que cuantificar números. Debemos manejar cantidades numéricas para ser más precisos. Donde vamos a tener sustancias que van a reaccionar. Al mezclar dos sustancias, reaccionan. Y producto de esto se obtiene una nueva sustancia a la cual denominamos producto. Entonces, esa es la relación básicamente. Cuando reaccionan dos sustancias, necesitamos cuantificar, necesitamos saber su valor. Tantos gramos de un reactivo con tantos gramos de otro reactivo, ¿cuántos gramos de producto vamos a obtener? A eso se refiere. Necesitamos trabajar bastante con números. Y para trabajar con números en química requieren de una calculadora científica, más o menos como este modelo. Uno de los primeros puntos que se analiza antes de adentrarnos a hacer cálculos estequiométricos, tenemos que saber lo que es la masa atómica. Aquí está. Masa atómica de un elemento. Particularmente dice, la masa atómica es la sumatoria de las subpartículas, ya sean los protones y neutrones. También de los electrones, pero se considera la masa del electrón nula, porque es demasiado pequeña en relación a la masa de los protones y neutrones. Entonces, la mayor cantidad de la masa atómica se concentra en el núcleo atómico, donde están los protones y los neutrones. Y esto es de cada elemento. Cada elemento tiene una cierta masa atómica propia. Entonces, básicamente esto ya como parte de la historia, lo pueden ir leyendo. Ahora, ¿cómo empezamos a calcular la masa atómica de un elemento químico? A través de un patrón de medida. Y ese patrón de medida es el carbono 12. Es el isótopo más abundante que se encuentra en la corteza terrestre. Entonces, a partir de su masa atómica del carbono 12 es de donde se comparan los demás elementos químicos para obtener su masa atómica. Por eso dice: unidades de masa atómica, también conocido como UMA.
unidades de masa atómica. Dice que es la 12ª parte de la masa atómica del isótopo de carbono. Carbono 12 en este caso. Muy importante esto. Magnitud determinada por acuerdo del Sistema Internacional de Magnitudes para medir la masa del átomo de un elemento. Ya que por su tamaño no puede ser medido por instrumentos y unidades de medidas convencionales, entonces, ¿qué se ha hecho? Se compara, más que todo estos son modelos atómicos en el cual se van haciendo cuantificaciones de esta sustancia del carbono 12 para obtener un dato más preciso. Básicamente, un átomo de carbono 12 no lo podemos pesar ni medir con un instrumento. Todo este trabajo se lo va realizando a medida microscópica, con cálculos muy precisos, y se saca, ¿no?, un valor determinado. No es posible medir con un instrumento la masa atómica de los distintos elementos. Por eso se manejan más que todo cálculos matemáticos. Dice: incluso la partícula más pequeña de polvo que puede apreciarse a simple vista contiene 1 por 10 elevado a la 16 átomos. Una partícula pequeñita de cualquier sustancia contiene millones y millones de átomos. Por eso es imposible medir con un instrumento la masa atómica. ¿Ya? Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos, donde hay un número en el cual hasta nos da con cifras decimales, que se llama masa atómica. En otras tablas periódicas dice número de masa. Es lo mismo. Y así, la mayoría está así estructurado. Este es el número atómico que indica el número de protones y de electrones, ¿no? Pero esto no lo vamos a utilizar. Lo que nos interesa utilizar es esta de acá. Ese número. En varias tablas periódicas se encuentra en ese lado, lo que es la masa atómica o número de masa. Por ejemplo, del hidrógeno es 1,007. Aquí tenemos del argón, que es 39,94. Del cobre, 63,54. Entonces, ahí vamos a ir verificando de cada uno que tiene su masa atómica. Con esto se trabaja para calcular las unidades de masa atómica de las diversas sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte lo van a hacer, este ejemplito que está acá en este cuadro, lo van a colocar, por favor. Van a llenar en su hojita, anotan, y en función a la tabla periódica van a llenar estos datos. Primera actividad, bien sencillita. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en este punto. Como primer subtítulo tenemos, antes de hacer los cálculos estequiométricos, tenemos la masa molecular. Que su método de calcular la masa molecular es muy similar cuando hemos aprendido a calcular el peso molecular de una sustancia. Es el mismo procedimiento. Dice, ¿qué es la masa molecular? Es la masa referente de una molécula con relación a la unidad de masa atómica. Se obtiene mediante la adición de todas las masas atómicas que forman parte de la molécula. Aquí hay unos ejemplos. Yo voy a hacer otras. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a colocar, perdón, vamos a un poquito adelgazar la línea y trabajamos. Listo.
número 1. Vamos a calcular, o allá dice, por ejemplo, hallamos, ¿no? Vamos a colocar aquí, calcular la masa atómica o masa molecular, perdón. Vamos a colocar masa molecular, estamos en eso. Calcular la masa molecular del, a ver, haremos uno que bien con una sustancia bien conocida, del ácido sulfúrico. ¿Ya? Del ácido sulfúrico. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, tengo que formular el ácido sulfúrico. Tenemos, esta es la fórmula del ácido sulfúrico. Base. Luego tenemos que hacer una listita de todos los elementos que están en esta molécula de ácido sulfúrico. Hidrógeno, azufre y oxígeno. De cada elemento químico vamos a colocar su masa atómica. Del hidrógeno, por ejemplo, según la tablita, tenemos que es 1,007. 1,007. Del azufre, vamos a buscar, es 32,06. 32,06. Del oxígeno, aquí está, es 15,99. 15,99. Estamos trabajando mayormente con dos cifras decimales. Lo vamos a borrar esta cifra de aquí y listo, ya lo tenemos, ¿no? Bien. Ahora, una vez teniendo esto, tenemos que multiplicar por los subíndices. Los subíndices del hidrógeno, ¿cuál es su subíndice? 2. Del azufre, ¿cuál es su subíndice? 1. Aquí se sobreentiende que este es el número 1. Del oxígeno, ¿cuál es su subíndice? 4. Entonces anoto el número 4 y damos igual, igual, igual. Utilizamos la calculadora. Esto nos va a dar 2 por 1,00, 2,00. Aquí, 1 por 32,06, 32,06. Listo. Esto 15,99, vamos a colocar 15,99 por 4, nos da, vamos a poder calcular 63,96. ¿Ya? Entonces todo eso ya lo tenemos calculado. Estamos siguiendo todos estos pasos, si se dan cuenta. Ya estamos aquí. ¿Ya? Ahora debemos sumar esta parte. Nos pide que sumemos. Debemos realizar la sumatoria de esto. Sumatoria. ¿Ya? Eso es lo que debemos realizar. Sumar directamente todo esto lo que hemos calculado aquí. Vamos a colocar 2.00 más 32.06 más 63,96. ¿Listo? Ahí ya tenemos 98,02. Con otro colorcito vamos a colocar 98,02. ¿Qué cosa? Unidades de masa atómica. UMAS. Cada vez que digan UMA es unidad de masa atómica. La masa molecular entonces del ácido sulfúrico es 98,02 UMAS. Facilito. Un ejemplito más, vamos a hacer número 2, vamos a resumir. Número 2, supongamos que vamos a hacer la masa molecular. Masa molecular. ¿De quién? A ver, del carbonato férrico. Pero vamos a colocar directa carbonato férrico. Como les dije hace rato, el primer paso es realizar la fórmula química del carbonato férrico, y esta es la fórmula química del carbonato férrico.
Listo, ya lo tenemos, el carbonato férrico. Hacemos una lista de todos los elementos que están en el carbonato férrico, presentes en la molécula del carbonato férrico. Está el hierro, está el carbono y el oxígeno. Tenemos que colocar sus masas atómicas de todos los elementos con ayuda de una tabla periódica. Del hierro vamos a colocar 55,84. 55,84. Del carbono colocamos, aquí dice 12,01. 12,01. Y del oxígeno 15,99. 15,99. Multiplicamos por los subíndices. Del hierro, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Por 2. Del carbono, mucho cuidado, si bien aquí está el número 1, tenemos que multiplicar por este 3 que está fuera del paréntesis, ¿ya? 3 por 1, 3, entonces colocamos 3 aquí. El oxígeno también está dentro del paréntesis, entonces tenemos que multiplicar por este 3 de acá, ¿ya? 3 por 3 por 3, 9, entonces voy a colocar aquí 9, listo. Mucho cuidado cuando está esto entre paréntesis. Esto afecta a los dos términos o a los dos elementos que están adentro del paréntesis. Ya multiplicamos 55,84 por 2 igual a 111,68. 111,68. El otro 12,01 por 3. Ahí vamos a colocar 36,03. Listo. Y 15,99 por 9 sale 143,91. Ahora esto debemos sumarlo. Ya les dije aquí, debemos hacer la sumatoria de todo esto. Sumatoria. ¿Ya? Entonces, colocamos 111,68 más 36,03 más 143,91. ¿Listo? Y vamos a hacer la igualdad. Nos sale 291,62. ¿Qué cosa? UMAS. Unidades de masa atómica. Listo. Esa es la manera de calcular las unidades de masa atómica, de masa molecular, perdón, de una sustancia. Muy similar al cálculo del peso molecular de una sustancia. ¿Ya? Hasta ahí terminamos esta primera etapa. Luego vamos a seguir trabajando con otros contenidos. ¿Listo? Muchísimas gracias y hasta pronto.